Escena número 1. Acción. Jen, bienvenida a estas entrevistas. Jen Tavares, en Oporto, venezolana. Cuéntanos un poquito de tu historia, de dónde eres exactamente de Venezuela, a qué te has dedicado, cuéntanos de tu familia, cómo te moviste a Portugal, por qué, un poco para que la gente conozca tu historia. Muy bien, mi nombre es Jen. Bueno, mi nombre es Jenny Tavares. Soy venezolana, vivo en Portugal hace 7 años, emigré con toda mi familia, éramos un equipo de 4 personas. Hoy en día somos 5, tengo un bebecito de 1 año que es Enzo Mateo. Vivía en Caracas desde que nací, luego de allí me fui a Anaco, que es una ciudad que a veces ni siquiera aparece en el mapa. La gente decía, ¿dónde queda Anaco? Yo siempre tengo que decirles, cerca de Puerto La Cruz. La gente venezolana que me está escuchando ya se puede ubicar un poquito más. Y de allí yo digo que soy caraqueña y anaquense, porque estuve la mitad de mi vida, bueno, yo tengo 39 años, aunque no parezca, pero estuve la mitad de mi vida hasta los 15, 16 años en Caracas, y luego de allí mi mamá decidió mudarse a Anaco y nos mudamos a esta otra ciudad, bueno, que es una ciudad bastante pequeñita. Allí yo pues comencé como esa etapa de adolescencia y de crecimiento, en donde prácticamente yo siempre digo que de Anaco renegaba muchísimo, porque Caracas es una ciudad, es la capital de Venezuela, y Anaco es simplemente una ciudad muy pequeñita. Sí. Y yo realmente cuando me mudé allá, que era adolescente, no me gustaba estar ahí. Claro, decías, aquí no hay la salsa que hay en... Exacto, ¿qué es esto? Estaba en una escuela que yo me acuerdo, mis recuerdos son que yo estaba en una escuela súper inmensa que parecía una mansión en Caracas. Claro. Y en Anaco, que es una ciudad muy pequeña, era una casa convertida en escuela. Claro. Y todo eso para una persona que es un adolescente, como que emocionalmente te pega sientes encerrada. Exactamente. Y después de allí, pero a pesar de que yo hoy en día digo, a pesar de haber renegado tanto de Anaco, de ese lugar, pues allí fue donde formé prácticamente toda mi vida. Porque allí me desenvolví yo profesionalmente, conseguí como a qué yo me iba a dedicar y en qué yo era buena. Me casé, tuve mis hijos, todos son de Anaco, mi esposo es de Anaco, o sea, entonces al final pues Anaco fue como ese impulso, ese trampolín para hoy estar aquí en Portugal. ¿Y por qué emigró a Portugal? Emigró a Portugal porque obviamente la situación de nuestro país en ese momento era bastante complicada. Venezuela pasó por un momento en donde ni siquiera comida se conseguía, las medicinas. ¿Cuándo empezó a pasar eso en Venezuela? ¿O cuando tú recuerdas decir, uy, se está poniendo mal la cosa? Mira, mi papá emigra a Portugal hace ya 20 años y estaba comenzando apenas como a sentirse cierta falta. En 2003 más o menos, los inicios de los 2000. Más o menos, exacto, sí, porque yo me graduó en el 2002. En el 2002 exactamente. Por ahí, un poquito después, por ahí. Sí, más o menos por esa fecha mi papá se viene, yo me quedo allá con mi mamá, y en ese momento yo estaba todavía en mis 18 años, todo estaba muy bien. Mi mamá también en ese momento, bueno, para que ya conozcan un poquito, mi mamá en ese momento también se enferma, cae como en una situación de un cáncer de pulmón. Era una persona que fumaba desde los 15 años. Y para anécdota me acuerdo que yo, porque eso me lo dicen mis hijos, siempre cuando tus hijos te digan algo, como que hazle caso. Porque yo me acuerdo que yo de chiquita le decía, mamá, no puedes fumar, y le ponía letreros, no permitimos gente aquí que fume. Y mi mamá decía, de algo no se va a morir. Y bueno, hoy en día mi mamá ya no está aquí, pero fue hace 17 años que eso sucedió. Entonces, ¿por qué yo llego y termino en Portugal? Porque más o menos para el año 2012 ya nace mi segundo hijo, que es Ferran, que nació en el 2006, Ferran nace en el 2012, y ya en ese momento la situación en Venezuela se estaba colocando un poco más difícil, en donde esto que te digo, ya no se consigue medicinas, ya no se consigue comida. Yo pensaba mucho en la educación de mis hijos. Claro. Porque ya era notorio, ya no era en plan, hay pistas y bueno, parece que a lo mejor es un bache de años, porque claro, Venezuela ha vivido siempre una bonanza, como el que dice, ¿no? O sea, es un país con muchos recursos, de hecho lo es, es que buena situación. Entonces una cosa es decir, bueno, parece que hay como unos años malos, me muevo de aquí y ya veremos cuándo se recupera, a decir, no, esto va cada vez en peor y esto no hay quien lo levante. Y trabajábamos, bueno, Poncho tenía un trabajo muy bueno, que él es ingeniero y realmente estaba en una empresa muy bien y le iba muy bien. Yo trabajaba en el área de venta de carros en un concesionario Chevrolet.
que también nos iba muy bien, porque en ese momento era muy difícil conseguir, por ejemplo, carros, y de alguna manera las personas prácticamente no había, llegaban y se vendían. Claro, Entonces claro. Mi trabajo de vendedora era muy sencillo. Era fácil, el que llegaba era porque iba a comprar. Teníamos lista de espera. Entonces eso también hacía que nosotros tuviésemos un poder adquisitivo bueno, pero de un tiempo, como fue muy rápido, todo eso cambió y ya el salario prácticamente no te daba ni siquiera para la comida mensual. Entonces, ¿Cómo visteis ese cambio? Porque ese cambio es hardcore, Es horrible, sí. Es muy difícil, o sea, es chocante en la cabeza, porque tú dices, ya va, si yo tenía y podía hasta construir una casa, porque nosotros empezamos a construir nuestra casa, nos casamos y todo daba. ¿Qué pasó? Que de repente ya no está dando todo. Claro. Me acuerdo que muchas veces recibía, porque los vendedores recibimos por comisiones de, por ejemplo, le pones un servicio adicional al carro, o le pagas el seguro, o la comisión del financiamiento. Entonces todas esas comisiones iban cayendo, y me acuerdo que yo con eso era que compraba, ok, con esto voy a comprar pan, leche y jamón y tal para la casa. Entonces yo ahí fue cuando dije, ya va, ¿qué está pasando aquí? Esto no es una vida, estoy sobreviviendo y teniendo la oportunidad de que mi papá vive en otro país. Claro. Y que yo sabía que Portugal, ya yo había venido de vacaciones, y yo decía, bueno, quizás me puede ir bien. Sé que es totalmente diferente, pero vamos a probar. ¿Alguno de los dos, o Poncho o tú, hablabais portugués? Nadie. Ninguno. ¿Tu papá sí? Mi papá sí, pero nunca me habló a mí, que eso se lo digo. ¿Por qué no me hablaron? Mi mamá habla en inglés, mi papá habla portugués, yo hubiese sido trilingüe. Claro. Pero bueno, no sé, ahora también, ahora ya eres trilingüe. Ahora ya, claro, pero hubiese sido más fácil. Sí, ¿no? Pero llegar. Bueno. Entonces, ¿os movéis aquí hace cuánto? Nosotros tenemos 7 años en Portugal. 7 años en Portugal, directamente en Oporto. No, llegamos a las afueras de la ciudad, llegamos a casa de mi papá. Mi papá vive en las afueras de Aveiro, eso queda como en la montaña. Es una ciudad pequeña también, es una vila. Aquí se le dice vila como a los pueblitos. Sí, un pueblito. Y allí llegamos. Obviamente también el cambio es muy emocionalmente, no está tan fácil. Llegas con el apoyo de que llegas con tu papá, de que él te va a ayudar a sacar todos los documentos, de que, sabes, no te sientes solo, pero después de pasar un tiempito ya sientes la falta de que allí no tienes cómo surgir. Y yo siento que nosotros bueno, yo lo digo por mí y porque yo sé que los venezolanos somos así, siempre queremos crecer, siempre queremos ir creciendo, ir evolucionando. Sí. Y yo decía, aquí no voy a encontrar nada, aquí lo que voy a encontrar es trabajo solamente de limpieza, de atenderlos en un restaurante, y realmente esos fueron los trabajos que conseguimos al principio aquí. Ya después de eso yo decido como que okay, nos tenemos que mover, y nos mudamos para una vila un poquitico más grande, pero había como un poquito más de esparcimiento en relación al trabajo. Sin embargo, ahí estuvimos 3 años y también trabajamos igual. Me acuerdo que mi primer trabajo aquí fue muy difícil, porque lo comencé 3 meses después de llegar a Portugal. No hablaba nada portugués. Claro. Y era un trabajo que era como prácticamente un MRW, no sé si es de empresas de transporte. Sí. Entonces, ¿cuál era mi trabajo? Mi trabajo era coordinar que todas las personas que llevaban los paquetes y más, yo saber, ok, no, mira, mejor lleva aquel porque te queda más cerca y tal. Y yo ni siquiera conocía Portugal, ni siquiera el mapa. La ruta, entonces dices, a ver cómo coordino esto. Me decían, no, Porto, Aveiro, y yo ni siquiera sabía en el mapa dónde estaba Porto o Aveiro. Entonces fue súper difícil, muy estresante. Primero también porque no tenía el idioma. Claro. Yo llegaba todos los días con dolor de cabeza a mi casa y casi que lloraba todos los días porque decía, es que ¿por qué se me hace tan difícil? Sí, exacto. Y el estrés ya de ir a trabajar y decir, no sé hacer, o sea, es como el estrés ya de decir, ha acabado hoy, dolor de cabeza, pero mañana otra vez. Mañana comienzo otra vez. Y eso, que quieres dar lo mejor de ti y sabes que tienes mucho potencial, pero hay circunstancias ajenas a ti que te frenan, como por ejemplo el idioma, y no conocer el país en donde estás. Entonces, ese fue un paso bastante incómodo para mí. Y Poncho en ese momento trabajaba en un restaurante. Sí. Y también fue como incómodo para mí ver lo que él, siendo ingeniero. Es que todo esto son emociones que nos pasan siempre a aquel que emigra. Claro, a otro país. O sea, sobre papel y en la historia ya he hablado, parece como muy por encima. Pero claro, cuando te metes en profundidad, cuando vas a tu casa estresado, cuando has emigrado, cuando dices todo, o sea, y también todo lo que te remueve detrás. Es decir, ya no solo estás aquí estresado y con ansiedad, sino es decir,
también te puedes preguntar, joder, con lo bien que estaba yo y por qué he tenido que llegar a esta situación. Y te empiezas a echar culpa fuera también de decir, obviamente, y si no hubiera estado en el país yo nunca había emigrado, me hubiera quedado allí y porque, ¿sabes? Es como todo el rato ese bucle también en el que uno entra, pero que no puede entrar tampoco porque dice, no, mañana tengo que trabajar y estamos aquí ahora y tengo que sacar la familia adelante. Exacto, pero yo siento que es eso, todas esas emociones que vas pasando. Me acuerdo que uno de los recuerdos que más tengo es, y lo comento porque yo sé que muchas personas que emigran viven ese mismo sentimiento, que es precisamente esto, pero es que si yo estaba bien en mi país o tenía cierta posición, o sea, me siento que ya había crecido, y cuando emigras es como que, ok, vuelvo a ser esa persona pequeñita que tiene que comenzar otra vez. Y me acuerdo de yo ver a Poncho en un palo de agua inmenso, saliendo a botar 2 bolsas de basura, ir caminando un montón, mojándose bajo la lluvia, botando la basura. No es que esté mal, pero es el choque emocional y visual que dice, ¿será que es que yo realmente hice bien en traerme a mi familia para acá? Sí, o sea, no es esa situación que diga, no, pobrecito, que tire la basura, sino es como el momento, el cuadro, la imagen que te viene melancólica de decir, falta una buena decisión. O sea, es como un poco, todas las emociones se plasman en una imagen, o sea, no es el hecho en sí, sino eso. Sí, claro, y uno se pregunta. Pero bueno, también íbamos a hacer un poco el giro de acuerdo a todo lo que os costó, por ejemplo, emigrar, toda la situación, por ejemplo, en cuanto al idioma, en cuanto al desconocimiento, pues tenías un poco a la parte de tu padre, ¿no? Que al final te hacía ese puente. Pero para las personas que emigran, que no saben el idioma y que van a ciegas, ahí también empezaste una solución creativa, que es lo que me ha faltado a mí, o sea, lo que a mí me hubiera gustado tener como de la mano para hacer más cómoda esa instalación en Portugal, decidís crear inicialmente y en Portugal. Ahora ha evolucionado la marca a mejor y con más clientes, con más servicios a tus ojos en Portugal. Y bueno, ¿cuándo empiezas a desarrollar esa idea? Porque es un emprendimiento, de hecho es tu empresa, es tu fuente principal de ingresos. Ahora, Poncho tiene la suya, digamos, familiarmente, pero Poncho se dedica a lo suyo y tú te dedicas 100%, bueno, 100% en cuanto a ese emprendimiento, y después decides también iniciar en el club. Cuéntanos un poco cómo desarrollas ya en Portugal, cómo evoluciona, qué servicios das y cuál es el problema realmente que solucionas para la gente que viene. Eso me llama mucho la atención, porque muchas veces las personas que me ven hoy en día dicen, bueno, pero qué bien que pudiste lograr eso y que ya lo tienes y qué fácil, ¿no? Porque todo el mundo siempre ve como el resultado, pero no se sabe todo lo que hay de atrás, y hay un montón de emociones que tienes que superar. Y bueno, yo lo que pasa es que también soy una persona muy emocional, y a veces eso he tenido que, aunque soy emocional, siempre voy hacia adelante y como que, ok, pero es que yo quiero lograr esto y sigo. Yo tomo la decisión de crear mi propio negocio porque yo realmente venía a Portugal y dije, como voy a migrar a Portugal, voy a hacer un cambio total en mi vida. Yo siempre he tenido mi ilusión de que yo quería ser mi propio jefe o quería tener mi propia empresa. No trabajarle para otro. Exacto. Yo desde siempre he soñado, o sea, hoy me quedé con esa frase que decía, tú te levantas todas las mañanas a trabajar por los sueños de otros. Y esa frase me quedó tanto a mí que yo decía, es que yo no voy a trabajar por los sueños de otros. Si me tengo que parar temprano y tengo que hacer un sacrificio, pues que sea por mis sueños o por lo que yo quiero cumplir. Y aunque se dice fácil, realmente llevar a la acción eso no es tan sencillo. Entonces, porque está el factor económico, de que cómo hago para comenzar a tener dinero, si es que voy a trabajar en algo que va a ser por mi propia cuenta y depende solamente de mí, que eso funcione para producir ese dinero. Que ayer hablábamos un poco y comentábamos en el coche el por qué la gente pues espera una cosa u otra, por qué le frena a la hora de emprender, cuáles son los miedos, porque decíamos, en un trabajo tú puedes un día no estar a tope. Exacto. Pero el ingreso te llega igual, o sea, tú puedes fallar en el trabajo como el que dice y te puedes permitir fallar. Si fallas en el emprendimiento, de hecho, cuando no fallas en el emprendimiento, incluso aún así no se te asegura el rendimiento económico, sobre todo al principio cuando estás arrancando. Entonces, la presión y la mentalidad que tienes que tener ante esas situaciones es mucho mayor, y sobre todo a la hora de empezar y con una responsabilidad familiar detrás, todavía el salto es mayor. Entonces, es que es un miedo total que tenemos, yo creo que todos los seres humanos que queremos, porque queremos emprender y sabemos lo que queremos, pero y todo ese proceso estoy dispuesto a pasarlo, con ese miedo que me acompaña. Entonces, claro, en mi caso sí, yo digo que fue una bendición tener a mi esposo que en ese momento como que dijo,
ok, creo en ti, creo en lo que quieres hacer, hazlo, y mientras tanto yo soporto como que la casa, o sea, claro, lo que haya que suceder, lo que tenga que venir. Obviamente aquí es importante decir que tampoco es que un salario para una familia de 4 aquí en Portugal va a rendir, es muy justo, pero era como que el precio que había que pagar porque yo sabía para dónde quería ir. Claro. Entonces eso fue como que el inicio, yo tomo la decisión de dejar mi trabajo, que en ese momento tampoco es que estaba muy bien porque vino la pandemia, yo estaba en un trabajo de hotelería, pero mi trabajo era recibir a las personas. Claro. Y practicaba el inglés y practicaba el español, el portugués. Claro. Y me encantaba porque era como más estar pendiente de una cosa y de otra, no era... Pero ese trabajo luego de la pandemia cambia y me ponen como que, bueno, ya que tú estás acá, también te vas a encargar de la limpieza de los hoteles y tal, y ya eso no me empezó a gustar otra vez, porque siento que estaba echando otra vez para atrás. Dije, no, o sea, si no me siento bien, aquí no tengo que estar. Y eso yo creo que también nos pasa mucho como seres humanos, que pensamos que por tener un salario fijo tenemos que aguantar o tenemos que estar allí. Y lo digo porque a mí, yo decía, pero es que si no me siento bien, y sufría de migraña, sufría de dolores de cabeza, de dolores de estómago, cada vez que me paraba para ir al trabajo, era como, me están jalando y yo no quiero estar ahí. Por ese sentimiento tomo la decisión, hablo con Poncho y nada, me aventuro en empezar a darle mucha fuerza a mi marca personal, que no es más que me puse a crear videos de YouTube contando mi historia de cómo había sido emigrar, todo lo que habíamos pasado. Y eso casualmente, sin darme cuenta, aunque tú te ves en los videos y dices que feo hablo, es que yo como que esto no funciona, pero a las personas de alguna manera les conecta. Claro. Y se fue creando una comunidad de personas que me fueron como diciendo que gracias por tus mensajes, que lo que acabas de decir me ayudó porque yo también voy a emigrar. O sea, entonces en ese momento yo me di cuenta que lo que estaba haciendo de alguna manera sí era el camino. Y había un nicho de mercado, estabas ayudando realmente a gente y solo era ya terminar de encaminar. O sea, exacto. No era algo que era al aire, que decimos, o sea, a nadie, sino era a personas que de verdad les está ayudando de más, y recibir ese feedback es reconfortante también. Eso es correcto. Así que la gente siempre comentar todo, ¿eh? Sí, eso es muy importante porque nosotros que creamos algo como para ayudar, que tú sí recibas personas que te digan, o habían personas que hasta me escribían un testimonio larguísimo, que gracias porque yo estoy en ese proceso y estoy viviendo lo mismo que tú y también me siento así. Es como que, ok, lo que estoy haciendo, voy por el camino correcto. Exacto. ¿Cuánto tardaste en tener tu primer cliente? Más o menos. Sí, eso es que lo recuerdo perfectamente. Mi primer cliente es que eso fue épico, fue también como que yo soy una persona que cree mucho en Dios, y realmente cuando yo me he sentido más sola en momentos de mi vida, que tú sientes como que no tienes solución, me conecto automáticamente y digo que guíame para donde tengo que ir. Y las respuestas llegan rapidito. El primer cliente que yo tuve aquí en Portugal fue una persona que, aunque tú no lo creas, yo hice yo lo hago todo por una asesoría, en donde conozco el perfil de la persona. Y en esa asesoría entra esa persona y empezamos a hablar de su situación y tal, y lo voy a contar porque es como emocionante para mí, porque él dice, tú no eres la mamá de la hija de Cheryl. Y yo, Cheryl es mi mamá. Sí. Y yo, sí, ¿cómo es que tú sabes? Y me dice, yo trabajo con Marcelino, Marcelino es el esposo de mi mamá. Claro. El que era esposo de mi mamá. Yo trabajo con él hace mucho tiempo, ¿te acuerdas? En Frank International, en una empresa y tal. Y cuando su nombre, y cuando empecé a recordar, sí, yo había escuchado mucho de esa persona que era muy amigo del esposo de mi mamá, que trabajaron juntos. Y me dice, y yo sé, y tu mamá falleció, y ¿cómo están tus hermanos? Y ahí como que hubo esa conexión y empezamos como que él a recordar como todo, porque fue muy amigo de mi mamá. Yo no me acordaba porque obviamente yo estaba muy joven. Claro. Y todo eso fue así como que, wow, o sea, que la primera persona que yo voy a ayudar a migrar a Portugal sea esta persona que de paso tiene conexión con algo de mi pasado, que es mi mamá. Yo decía, no, o sea, esto es una señal. Sí, es como una señal. Y ese fue mi primer cliente potencial, porque claro, antes yo había probado con una persona que fue como solamente para ayudar, sin ningún tipo de servicio pago, por decir así. Y ahí fue donde yo también me di cuenta de que, ok, puedo servir para esto, puedo ser buena en esto y puedo ayudar a más personas con esto, bueno, vamos a intentar.
¿A cuántas personas habrás ayudado hoy en día? Porque llevas 3, 4 años. Desde el 2021, no, 2020. Unos 3 años. Exacto. 3 años, ¿cuánta gente habrás ayudado ya? Ya llevamos 53 familias aquí recibidas en Portugal. Muy bien, muy bien. Y lo sé porque estos días estábamos haciendo un trabajo con la marca y uno de los trabajos era saber exactamente cuántas personas habíamos. Recapitular todo. Sí, 53 familias ya. Genial. ¿Dónde te pueden seguir? En mi cuenta de Instagram, @tusojos_en_Portugal. También está @jen_en_portugal, que la tengo más para lo que es la parte de los viajes y este otro proyecto que también realizo. En esas dos cuentas y en YouTube también como Jen en Portugal. En YouTube hay contenido de valor. Hay contenido, sí, desde mis más comienzos. extenso, me refiero. Exacto, pero ya se va a activar también en YouTube. Ese es uno de los proyectos que también viene. Perfecto. También quería un poco recapitular algo que has dicho que es importante, que es, por ejemplo, Poncho. Por ejemplo, el sueldo de Poncho es lo que también te ayudó a impulsarte en la parte de, ok, tengo algo seguro o tenemos algo seguro en casa y me doy a emprender. Pero para aquellas personas que tampoco se pongan la excusa de no, es que mi pareja no me apoya o lo que sea, uno mismo también dice a lo mejor, bueno, también, pues si no es tu pareja, eres tú mismo y es, mantengo mi trabajo tradicional y le dedico 2-3 horas, que a lo mejor en vez de X semanas o X tiempo en tener el primer cliente, tardas un poco más, pero que es posible, no vale la excusa de, no, como mi pareja me apoya, mantiene, yo tengo 2 hijas, pues yo es que tengo 3 y con 3 ya no puedo, o sea, tampoco es una excusa. ¿Cómo ves tú? O sea, incluso te voy a hacer la pregunta, imagínate que no estuviese Poncho, también tienes una familia, ¿cómo lo hubieses hecho? Probablemente hubieras mantenido también tu... Sí, eso estoy totalmente segura. Y es porque ya lo viví, ya lo pasé. Cuando yo tengo a Stephanie, que es mi primera hija, y a los 3 años yo me separo de mi papá. En ese momento es donde yo hago un clic en donde me doy cuenta de todo el potencial que yo tengo. Porque, yo era una persona que vivía sola en Venezuela. Mi papá ya estaba acá en Portugal hace tiempo. Mi mamá fallece cuando yo estoy embarazada de Stephanie. Y en ese momento que mi mamá fallece, obviamente yo embarazada de 5 meses, es como que todo el mundo se te derrumba. Tienes a tu persona que es tu pilar de casa, no está allá, te quedas con 2 hermanos también, que tú te sientes que eres la hermana mayor y que tienes que sacar adelante a ellos, pero tú también eres una niña que tienes 22 años nada más. Sí. Y estás solo, estás sola. Resulta que yo me voy a vivir con el papá de Stephanie, de mi primera hija, y vivo 3 años, pero son 3 años difíciles en donde también estamos muy jóvenes, todo esto. Y cuando me separo, no fue una separación muy fácil tampoco, pero allí es donde yo me doy cuenta que existe un montón de potencial en mí que yo ni siquiera sabía. Porque al me acuerdo que yo tomo la decisión de como me voy a mudar con mi hija y mi salario daba para pagar 2 meses de alquiler solamente. Y decía, ay, ¿cómo hago para la comida y cómo hago para lo demás? Claro. ¿Cómo hago para moverla todo el tiempo para la escuela? Pero hay algo que hay en mí que dice, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Y yo comienzo y ya está. Y ya después como que, bueno, Dios proveerá. Y así fue donde yo busqué, me mudé. Y ahí es donde yo digo, bueno, pues si pude hacerlo, también puedo hacer algo más. Después de ahí, cuando emigro, y ya recapitulando un poquito lo que tú dices de Poncho, me doy cuenta que si ya lo hice una vez, lo puedo volver a hacer. Exacto. Y tú qué dices esto de que sí, es que bueno, es que tú tenías el apoyo de Poncho. Sí, pero también me doy cuenta que si yo como mujer no le hubiese demostrado que siendo mujer y que, o sea, ¿cómo te explico esta parte? Al final, bueno, es mi impresión personal, es ya no como mujer, sino yo como persona, con la persona con la que vivo, con la que forme familia, sea mi pareja, sea, imagínate que vivo con otra persona, o sea solo incluso si yo a mí mismo no me muestro que tengo una claridad en un plan, una determinación, una ilusión, un decir, no es que voy a jugar, es que voy a hacer esto, y estoy determinada, luego ya veremos si sale bien o mal, pero no es en plan voy a probar, es como estoy determinada, tengo un plan, sé lo que quiero, sé que puedo ayudar, tengo una ilusión y sé que puede ser productivo, entonces voy a crearlo y ahora veremos. Y eso es un poco lo que tú compartes, esa determinación es lo que a la otra persona entiendo que también le contagia, es decir, no, confío en ti porque tú confías en ti y me contagias esa confianza. Muchas veces también tenemos que demostrarle a esa persona que realmente con hechos,
Porque, ok, yo le puedo decir, mira, yo quiero lograr tal cosa, pero es que si yo no lo hago o no le demuestro a Poncho con resultados de que realmente eso funciona, él al principio creyó en mí y me dijo, sí, ok, vamos a hacerlo. Pero cuando empezó a ver resultados, que la marca iba creciendo, que las personas iban conectando, los comentarios, que de alguna manera yo fui guiando este proyecto para que tuviese un beneficio también económico para nosotros. Allí es cuando él también dice, ok, esto como que sí va en serio, entonces ya la voy a apoyar un poco más. Y empezó a apoyarme como que, ok, ¿qué tengo que hacer para ayudarte? Buscamos apartamentos, no sé, te ayudo a grabar y ya empiezo a aprender sobre YouTube. Entonces como que eso también hace de que, ok, tú tienes una pareja y esa persona te va a ayudar, pero no quiere decir que te va a ayudar solamente por creer en ti. Claro. Tú también tienes que demostrarle con resultados que realmente tú sabes para dónde quieres ir. Incluso antes de los resultados viene el comportamiento, o sea, le muestras con tu comportamiento, con tu implicación, no solo decir, no, estoy comprometido, pero luego no hago nada. Incluso aunque no llegas a los resultados, si te dicen, es que no para de publicar, es que no para de buscar nichos, es que no para de moverse, o sea, ya es el comportamiento incluso antes del resultado lo que muestra la persona, que está dándolo todo. Y tú decías algo importante ahorita, que también dices, bueno, es que tenías un foco y sabías para dónde ibas. Muchas veces ni siquiera sé para dónde voy. Porque eso, por ejemplo, me pasó cuando yo fui a migrar, que mis suegros me metían presión en el buen sentido, porque me decían, ¿pero qué vas a hacer tú allá? Sobre todo la incertidumbre. Y yo decía, pero es que yo no tengo ni idea qué voy a hacer yo allá. Pero yo le decía, no, es que yo voy a montar un restaurante con mi papá, porque mi papá me dijo, pero mentira. Claro. O sea, era como para yo darle la seguridad a ellos, aunque yo sabía que simplemente estaba tomando una decisión, que yo sabía que tenía que ir por allí y que probablemente podía ser lo mejor para mí. No estaba segura, pero es que para allá iba. Entonces yo siento que eso también es parte de ese proceso, de que a veces tienes que tomar decisiones y ya está, y vas para allá. Y en el camino como que la cosa se va acomodando. Y si no, pues algo va a suceder. Pero lo peor es quedarse estancado pensando en que qué pasaría si hubiese. O sea, eso no existía para mí. Yo decía, prefiero moverme y ver qué pasa, y si me va bien, bien, y si no, pues ya veré. A quedarme aquí pensando que qué pasaría si hubiese hecho esto y no lo hice. O sea, es una persona que toma la oportunidad a una consecuencia en vez de decir, en vez de después arrepentirse, que eso también es un dolor, que la gente no lo ve y es como, no es solo el errar o fracasar o equivocarte, que es parte de la vida, sino uno de los mayores lamentos que sobre todo tenéis las personas emprendedoras es la parte de, es que no quiero después tener el dolor de, mierda, he perdido la oportunidad que hubiese pasado si de verdad lo hubiese tomado y hubiese ido bien, como se está yendo también. Y has dicho algo muy interesante, que es la parte de en el momento que tú te das cuenta que eres capaz. Entonces yo la reflexión, y te pongo un poco de la parte que has dicho, pienso cuando hablo con las personas que muchas veces la gente dice, bueno, es que tú has vivido, por ejemplo, esa situación difícil después del fallecimiento de tu mamá, con tu antigua pareja, pues bueno, toda esa parte de esos 3 años que acabas de comentar, o la parte complicada del inicio de cuando has empezado a migrar. Entonces dices, wow, como tú eres ese tipo de persona que ha vivido ciertas circunstancias en la vida, entonces eso es lo que te ha hecho más fuerte. Pero en realidad mi reflexión, y no sé si opinas igual, es las personas vivan o no hayan vivido todavía, porque al final hay palos en la vida en general, o no lo hayan vivido tan fuerte o lo que sea, circunstancias, al final todos en nuestro interior tenemos la capacidad de dar más. Lo triste, entre comillas, o bueno, lo que pasa es que a veces te tienes que dar cuenta en esos momentos. Pero ¿qué mensaje le darías a la gente? Decir, oye, hayas vivido o no hayas vivido una situación fuerte, tú puedes dar más, tú eres capaz de más, incluso aunque no lo sepas. ¿Qué piensas acerca de eso? Pero es que yo creo que todos tenemos como que una historia. Porque realmente, yo era una de las personas que decía, pero es que yo no he pasado tanto en la vida como para ayudar a los demás. Exacto. O sea, decirle a través de mi historia qué les puedo contar. Pero también es verdad porque no tienes un rol de víctima. Puede ser. Hay gente que se flagela mucho de mira mi historia, mira lo que he vivido, mira que ojo, que está bien decir contar tu historia, pero a veces es como pobrecito de mí. O sea, yo mismo pobrecito de mí todo el rato. Pero... Sí, logramos muchas cosas y llega un momento en que no nos acordamos de todo lo que hemos pasado para llegar hasta allí. Pero yo creo que eso va más por el hecho de yo saber para dónde quiero ir. Yo creo que cuando tú exactamente tienes como que, ok, ¿qué es lo que yo quiero lograr en mi vida? ¿Para dónde quiero ir? Una pregunta muy importante. Exacto, como que dices, y es que todo ese proceso no es fácil tampoco. Porque muchas veces las personas dicen, ay, sí, agarro un cuaderno y me pongo a copiar qué es lo que quiero lograr.
Ajá, y entonces tengo que pagar el precio, ok, y entonces ¿cuánto tengo que pagar? O sea, no se trata de eso, yo creo que es más como, quiero, por ejemplo, yo en mi caso siempre he dicho que yo a mis 40 años voy a tener una empresa en donde trabaje por mí y yo no trabaje todo el día, sino que esa empresa yo esté durmiendo o esté haciendo lo que esté haciendo y ella esté funcionando. Sistemáticamente. De alguna manera, ese objetivo que yo tengo en todo este tiempo, porque lo tengo desde hace 10 años, ha hecho que consiga eso que me va engranando a que yo pueda lograr ese objetivo. Exacto. Primero sabes qué quieres y en el camino también van apareciendo los cómo. Pero no tienes que tener claro el cómo exactamente todos los 10 años hasta que llegas ahí. Exacto. Dices, inicio y me van apareciendo cómo. Incluso cogiendo un poco lo que has dicho en la primera página, puedo incluso estar de acuerdo y decir, no, pues hay que apuntarlo a la primera página, pero es de la primera página de una libreta, es la primera página, escribo que quiero, vaya, esto tampoco lo quería, no entonces la segunda página lo rectifico, la tercera página otra vez y así van pasando páginas hasta que van pasando años, pero si no empiezas a por lo menos determinar algo, aunque sea difuso, y decir por aquí, aunque no vea nada, pero por aquí, nunca va a pasar nada. Y es que en el camino vas a tener un montón de baches, o sea, en el camino vas a llorar y vas a pensar que no es ese camino y será que realmente estoy haciendo lo correcto, pero ahí yo siempre digo, por ejemplo, yo me conecto y digo, ok, ¿para dónde tengo que agarrar? Y de alguna manera las respuestas van saliendo. Yo siempre digo que si tú tienes un foco para dónde vas, las respuestas van a llegar. Claro. Y todo va a seguir fluyendo. Claro, en ese camino tienes que aprender. Por eso, aprender a llevar, a entender las señales que te da la vida y a también conectar contigo mismo. Por eso es que algo muy importante que también se dice es, no es el resultado, sino es la persona que te conviertes en todo ese proceso. Claro. Porque la Jen de hace 10 años no es la que iba a conseguir lo que va a conseguir ahora. Y tampoco es no la ha estado misma. Preparada, ni la de dentro de 10 años es la misma que la de hoy. Entonces muchas veces no empezamos porque decimos, pero es que quizás es que yo no tengo ese potencial que tiene ella. O es que yo no soy capaz, o sea, no, y es que al final tú ni siquiera eres hoy lo que tú vas a hacer el día de mañana. Total. Y bueno, culminando un poco la entrevista, porque ahora tenemos que ir al evento. Tenemos un evento ahora aquí en Porto. ¿Cómo empezaste o cuándo decidiste empezar Incruises, que es el otro emprendimiento y negocio que desarrollas paralelamente? ¿Cuál fue tu impulso, por ejemplo, también un poco asimilándolo al impulso que tuviste al principio con tu emprendimiento? Este segundo, ¿cómo fue? ¿Por qué? ¿Cuál es tu visión con todo esto? ¿Cómo complementa a lo que ya haces? Me gusta porque ahora que lo dices, todos mis proyectos han sido por algún dolor. Hay algún dolor profundo que me mueve y me hace salir de esa zona de confort, a lo que llamamos confort, que realmente no estás confort. Claro. Porque estás ahí, pero no te sientes bien en donde estás. Exacto. Yo comienzo en esto porque también fue mucha intuición. Estaba pasando por la pandemia, justamente estaba pasando la pandemia y yo a ese momento había tomado la decisión, o sea, es que todo pasó juntos. Los dos proyectos como que se unieron y comenzaron en el mismo momento. Aunque con Tus Ojos en Portugal ya yo había empezado a hacer videos, poco a poco estaba como activando el canal de YouTube de una manera que ni siquiera sabía para dónde iba. Pero este proyecto llega porque yo digo, ok, ya que estoy montando este emprendimiento, que es esta marca personal, ¿qué más puedo hacer? Y en lo que me llega la información de esto, yo digo, no me suena muy confiante, porque todo sonaba como muy bonito para ser verdad, porque es que eso es lo que normalmente yo siento que el ser humano cree, que es que no, la vida tiene que ser difícil y tienes que pasar mucho trabajo para poder lograr los resultados que quieres. Exacto, y si alguien me dice que es fácil y demasiado bonito, es como, esto no lo típico no de, suena. ¿dónde está la letra pequeña? Exactamente, yo siempre decía, pero ¿dónde está el truco? Y te lo juro que me ponía a sacar cuentas y decía, pero es que si tengo que pagar 100 y yo no sé qué, pero ¿dónde está el beneficio de la empresa? Algo están ganando que me están haciendo daño y yo no lo estoy viendo. Pero al final yo tampoco soy muy buena como para las matemáticas, entonces dije, no, ya, vamos a ver qué pasa, vamos a intentarlo. El dolor de no tener como algo que tú sientas como que es ese trabajo fijo, que tú puedes tener esa seguridad. Porque obviamente cuando tú emprendes, o yo como Tus Ojos en Portugal, es que si tengo clientes hay, pero si no tengo clientes no pasa nada. Claro. Y aquí era como que, ok, en este negocio puedo tener esa herramienta que va a hacer que de alguna manera
yo tengo un negocio más estable. Porque todo lo que yo veo en este negocio, lo que yo veía en ese momento es, ok, algo que yo voy a crear en un tiempo que va a ser a futuro, que no va a ser ya, porque sé que me tengo que preparar, pero que de alguna manera me va a dar esa seguridad económica mensual, exacto, por decir. Puedes optar a un ingreso recurrente porque un par de comisiones de las que van, 2 tipos, son recurrentes, ¿no? O diarias o mensuales, y eso al final porque gracias al modelo de membresía, gracias a que la empresa se ocupa de todo. También una pregunta que te voy a hacer sobre esto también, no sé si es lo que ibas a decir, si no también me lo añades, es eso, cómo tú vives también, a diferencia de tu negocio tradicional o emprendimiento tradicional, que es mucha parte, pues bueno, online y redes y demás, pero en cuanto a en lo que tú te tienes que ocupar, ¿sabes? Es decir, incluso te da una logística, te da ciertas facilidades en las que tú no tienes que ocuparte de web, de crear tal, de esto, lo otro, de proveer, ya los otros se apañan. Aquí tú tienes que ir acompañando a la gente a los pisos, bueno, todo esto que tienes que hacer, ¿no? ¿Cómo tú vives esa diferencia? ¿Lo ves más sencillo, más simple? ¿Animarías a la gente a decir, esto es un camino sencillo, no fácil, pero es más simple, más rápido de iniciar, por lo menos hoy y mañana, esta semana ya puedes iniciar, no tienes que comerte la cabeza, en comparación con un negocio tradicional donde dices, tengo muchos frentes abiertos y no hay nada montado todavía y tengo que desarrollar todo? ¿Cómo tú vives eso? Exacto. Es que para mí, por ejemplo, en mi caso es diferente como a la persona que monta una empresa, claro, porque los dos son como emprendimientos que estás comenzando. En uno tienes que crear todo tú, sí, en el otro ya está todo creado, claro, en donde simplemente es dejarte guiar, pero eso también a veces cuesta, porque como personas naturales decimos, ok, es que yo sé cómo hacer las cosas, claro, aunque al final realmente pues estás en un terreno que ni siquiera conoces. Entonces, por ejemplo, algo que me conecta y que me parece interesante es que lo que yo aprendo en Incruz me ha servido totalmente para mi otro negocio. Porque todo el aprendizaje que tengo acá, digo, ok, yo lo puedo implementar aquí y de alguna manera esto ha fluido también muy bien. Claro. Entonces es como que esa escuela o esa universidad que tengo aquí que me está enseñando, pero que al final me va a servir para cualquier cosa que yo quiera hacer en la vida. Exacto. Tanto para este negocio como para cualquier otro negocio que yo quiera montar. Porque es que aquí no simplemente, que eso fue una de las cosas que también me conectó, ¿no? Ajá, muy chévere lo de los viajes. Y a mí me encanta, porque a mí me encanta viajar, disfrutar, tener como que ese espacio que merecemos todos, por lo menos una vez al año, de despejar. Claro. Pero también soy una persona que me encanta crecer. Y para yo poder crecer necesitas a personas que también estén allí ayudándote a crecer, porque es más fácil cuando tú tienes personas que te pueden guiar y decir, ok, es por aquí, porque ya yo fui por aquí. Exacto. A que en un emprendimiento, por ejemplo, Tus Ojos en Portugal ha sido mucho a ciegas. Ha sido más como que, bueno, ¿será que lo hago por aquí? ¿Será que lo hago por allá? Ya después, con el tiempo y con estar yo en este negocio de Incruz, también me doy cuenta de que hay veces que tienes que invertir o delegar en buscar personas que sepan hacer lo que tú no eres tan bueno de hacer. Exacto, para poder crecer. Para poder crecer. Y eso era algo que yo, cuando uno dice soy la que hace el inventario, soy la que está aquí haciendo las asesorías, soy la que busca los apartamentos, o sea, yo hago todo. Y con este proyecto de Incruz me he dado cuenta de que no necesitas hacerlo así, puedes buscarte personas que quizás también te ayuden y tú puedas ramificarte un poco más y crecer, impulsarte más. Entonces, me encanta porque los dos proyectos han ido de la mano, o quizás yo los he sabido unir también para que también, ¿sabes?, puedan avanzar. Pero también, ojo, que todo esto no ha sido de que, ay, los uní y ellos fueron y fuimos y estamos felices ahorita. Claro. Todavía es un proceso de crecimiento y todavía es un proceso como que tiene baches igualito. Exacto. Ha habido baches al principio, hay baches ahora y seguirá habiendo baches en el crecimiento. Eso es muy importante de aclarar también, porque las personas creen que no, que todo es muy bonito. Ah, bueno, ya conseguí lo que quería, el objetivo y para allá voy. Y no, todavía lo importante es que todos los días creces. Claro. Y lo importante es que todos los días tú estés enfocado en convertirte en tu mayor versión también. Porque en función de lo que yo me convierta, yo pueda también ayudar a muchísimas personas más que también me puedan hacer. Exacto, totalmente. Es un poco, al final, la gente ve la receta final, pero no ve todas las recetas que se han creado hasta llegar a la receta final.
Entonces no, es como, ya, cuando haces la receta final es, qué fácil, la receta final, porque ya la sabes, pero hasta descubrirla y llegar a ella está todo lo que no sé. Todo el proceso. Bueno, muchísimas gracias, Jen, lo dejamos aquí. Seguiremos entrevista otro día porque además nos tenemos que ir al evento. A las 2:40, sí. Hemos quedado con Joao para comer, con David, con Mariana y con otra persona más sorpresa que nos viene a acompañar. Así que nada, si tienes un mensaje final para cerrar la entrevista, si quieres, y si no, también donde te pueden seguir en las redes sociales para la parte de Increases. Yo les hablo mucho, bueno, para ya el mensaje final, yo le hablo mucho a las personas, más que todas las mujeres, que de alguna manera se sienten que quieren lograr todo aquello que quieren lograr, pero que tienen miedo del proceso porque no tienen el apoyo de su pareja o porque tienen hijos. Yo siento que al final es tu vida y eres tú la que decides para dónde quieres ir. Y tu pareja te va a apoyar en función de también aquel potencial que tú tengas para demostrar que tú realmente sabes hacia dónde quieres ir y qué es lo que quieres lograr. Entonces, comienza y continúa y dale sin miedo, que al final todas las personas que tú quieres que te apoyen va a suceder por consecuencia de tus resultados, de todo lo que tú vas a ir demostrando. Y me puedes, bueno, para ya que sepan las personas que dónde me pueden seguir, Tus Ojos en Portugal es la parte de lo que es la inmobiliaria digital, ayudar a las personas que quieren emigrar a Portugal y de alguna manera quieren sentir ese apoyo y no ese miedo y incertidumbre que normalmente se siente cuando emigra. Y Jen en Portugal es un poquito ya de decir, yo digo Jen sin filtro, o sea, todo lo que vives como en el proceso de emigrar y adicional a eso todo lo que yo estoy experimentando con este nuevo proyecto de Improve, que es el que me está también dando como que esa fuerza extra o ese enchufe directo para yo poder lograr todo lo que realmente en algún momento yo sé que estoy segura que voy a lograr. Entonces, Jen en Portugal y Tus Ojos en Portugal. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Jen. Y nos vemos. Dejar cualquier comentario por aquí abajo y si tenéis alguna pregunta en concreto directamente en tus redes sociales, mensajito directo, comentario, que seguro que Jen os contesta a todo el mundo. Me encanta que me manden mensajes. Bueno, un besito a todos. Chao. Chao, chao.